donde van a estar nuestros ponentes, ¿no? Que también son otros cracks, ¿no? de la seguridad, en el cual va a estar Ruth González, ¿vale? Que es Cybersecurity Researcher, Isabel Mauni, que ya la habéis escuchado, ¿vale? Y Francisco Javier Barrena, ¿no? Que es Software Architect and Security Advocate del Instituto Tecnológico de Informática. De todas formas, si queréis hacer una breve descripción o una breve presentación cada uno de ellos, agradecería, porque seguramente de vuestra voz seguramente sea mejor, ¿no? Si queréis, por empezar, Ruth, si quieres presentarte rápidamente. Vale, pues yo soy investigadora de ciberseguridad y actualmente trabajo en la empresa que se llama BBVA Next Technologies y concretamente en el laboratorio de seguridad, que lo que hacemos un poco es investigar nuevas tecnologías, nuevas tendencias en seguridad, hacer pruebas de concepto, para ver un poco la seguridad en general de diferentes aplicaciones, ya no solo para el banco, sino para empresas externas. Bueno, Isabel, yo creo que ya se ha presentado, no hace falta que... No, y si te parece bien, Francisco Javier Barrena, Fran, ¿estás en algún sitio? Hazte presente. No hay sonido, no hay sonido. Hola, Fran. Pues no se escucha bien, ¿eh? ¿El sonido? ¿Ahora me escucháis? Sí. Vale, no sé por qué los AirPods estos no funcionan para el micro. Bueno, no pasa nada. Pues nada, yo soy Fran, trabajo en el Instituto Tecnológico de Informática y me dedico básicamente a pues, investigar en temas de ciberseguridad en APIs y en computing con inteligencia artificial y todas estas cosas que están tan de moda ahora. Pues como os decía, la verdad es que 3 perfiles muy potentes. Tengo preparado un guioncillo, pero bueno, ya sabéis que esto posiblemente se vaya fusionando, ¿no? Ciertas preguntillas, pero bueno, por empezar un poco de forma ordenada, ¿no? Hay un concepto que yo creo que realmente la gente todavía no tiene, ¿no? Muy claro, que es el API Security. No sé si nos podréis dar un poco de luz, ¿no? Por ejemplo, Isabel, sobre este concepto y que todos lo podamos entender de una forma fácil, ¿no? Sí, voy a intentarlo. Sí, porque al final, a ver, API Security hoy lo más crítico que es que es una palabra de moda. Con lo cual hay muchas cosas que se llaman API Security y es fácil perderse, ¿no? Al final, bueno, como decíamos, yo creo las dos presentaciones anteriores, hay muchas capas y hay muchos puntos donde se te pueden ir las cosas bastante mal. Si lo veis por capas, ¿vale? Al final, pues eso, en algún sitio, aunque tengáis vuestras aplicaciones en el cloud, el sea que el sea, vamos a decir Google para decir uno, ¿vale? Pues en algún sitio hay máquinas físicas, hay un cloud, hay puertas y cosas que están cerradas, ¿no? Pues es el primer nivel, el nivel de seguridad física, vamos a decir. Encima de esto, pues habrá macro máquinas ahí dentro de estos centros que obviamente están virtualizados. Entonces, estos sistemas virtualizados, pues ahí tendráis, bueno, sé, un Docker, un Kubernetes, todo lo que se puede poner por encima. Eso también es un punto de entrada. De hecho, hay muchos más y más ataques de Kubernetes ahora porque se está tan extendiendo a nivel genérico que pues es un punto de entrada que si yo puedo entrar a un clúster de Kubernetes, pues ya tengo acceso a todo, ¿no? Bien, pues ahí vosotros a nivel de desarrollo poco podéis hacer, pero sí que hay que tener esto en cuenta. Por encima de esto ya entramos en la capa de aplicaciones. Ahora tenemos aplicaciones que se están ejecutando encima de esta capa de Kubernetes o la que sea, nuestra capa de virtualización. Y ahí es donde empieza un poco, yo veo confusión de seguridad en capa de comunicación frente a capa de aplicación. Un poco lo que decía Roger de L4, L7, ¿no? Que es Service Mesh, por ejemplo. Ahora toda la gente os está diciendo pues, que hay que poner un Service Mesh ahí. ¿Para qué sirve? ¿Por qué se ha inventado esto? Se ha inventado esto porque hemos empezado a hacer microservicios como locos, porque nos han dicho que esto era la mejor forma de hacer aplicaciones ahora. Y ahora bien, nos hemos encontrado en una situación donde cada microservicio tendría que implementar, yo necesito controlar con quién puedo hablar. Necesito asegurarme que cuando se me cae el servicio a quien quiero hablar, pues tenga una forma de saberlo y que automáticamente me vaya a otra instancia. Quiero asegurarme que la comunicación entre estos servicios es mutual TLS, es SSL mutuo.
todo esto hemos empezado a hacerlo cada uno en nuestros microservicios y hay alguien que ha dicho para allá, porque la gente de desarrollo se va a poner a implementar infraestructura en lugar de implementar el código de su aplicación, ¿vale? Pues ahí viene un Service Mesh, que es lo que me permite gestionar toda esta comunicación entre microservicios, pero a nivel de red, ¿vale? Estamos en TLS, en todas estas cosas. Entonces, primero vamos a establecer esto. Eso es un punto muy interesante, muy importante de la seguridad. Por ejemplo, para asegurarnos que no pueda una aplicación cliente irse todo recto, vamos a tener capas, ¿no? No puede ir directamente a la capa de microservicios que accede a los datos. Ahí por el medio vamos a tener que proteger y poner algo que no me permita hacer esto, ¿vale? Entonces, eso es la capa de seguridad de infraestructura, de comunicación. Y por encima de esto está la capa de aplicación, que es ahí donde voy a decir, oye, este dato aquí parece que es un ataque, o esta información aquí no es lo que estoy esperando. Un poco lo que estaba diciendo yo de Uber, por ejemplo, con el ejemplo de Uber. Un Service Mesh no se entera de que se ha metido aquí un UID, eso no es su problema. Solamente se entera que el servicio A puede hablar con el servicio B. Todo esto para deciros que no es porque tenéis un Service Mesh en sitio, por ejemplo, o un gateway, que ya tenéis la seguridad aplicativa hecha, ¿vale? Entonces, toda esta foto hay que tenerla en cuenta a nivel de capas. Y voy a dejar Ruth y Fran añadir encima de eso. Yo por mi parte estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho Isabel. Al final, las APIs lo que nos permiten es intercambiar datos y conectar servicios. Entonces, para mí la seguridad en APIs es proteger esos datos y los servicios que hay detrás en cada una de sus capas. No es solo ya los datos que estamos pidiendo, sino todo lo que hay, todo lo que hay por detrás. No es solo hago una petición y protejo la primera capa, de nada te sirve eso si luego te entran por detrás a los sistemas y cogen los datos de otra manera. Entonces, aunque la seguridad en API es como una parte pequeñita, hay que tener en cuenta un poco todo. Fran, ¿quieres añadir alguna cosilla? Sí, la verdad es que no mucho más que añadir, ¿no? En realidad, porque lo que han dicho tanto Ruth como Isabel es bastante completo. A mí lo que me gustaría es que pensáramos un poquito en el marketing del cloud y lo que nos ha vendido, ¿no? Nos ha vendido que no nos tenemos que preocupar de cosas de sistemas, no nos tenemos que preocupar de cosas de redes y nosotros muy convenientemente hemos decidido que tampoco tenemos que preocuparnos de cosas de seguridad y eso no es así. De hecho, no es para nada así, ¿no? Entonces, yo creo que una parte, si hablamos de seguridad de APIs, en realidad estamos hablando de seguridad de aplicaciones y estamos resolviendo un problema que en realidad ya teníamos antes. Lo que pasa es que como eran monolitos, pues como que lo barríamos un poquito por debajo de la alfombra, ¿no? Pero ahora no, ahora tenemos que ponernos a ello. Y cosas como la autenticación, que parece que lo tenemos todos resueltos con un token JWT, pues la autorización resulta que no la tenemos tan resuelta, por ejemplo, ¿no? Y tenemos problemas como los que nos ha contado Isabel en su charla, ¿no? Pues bueno, pues no mucho más que añadir, simplemente que es algo que tenemos que ponernos las pilas todos. Sí, e hilando un poco, ¿no? Comentabas la parte del cloud, ¿no? Con toda la combinación entre híbrido, cloud, etcétera. Creo que se hace creo que hay que potenciar las nuevas herramientas, ¿no? Un poco de DevSecOps, ¿no? Y nos gustaría un poco que nos contara, Fran, qué opinas o de las nuevas herramientas que nos puedan ayudar o... Pues es una pregunta muy interesante y yo lo definiría como fundamental. O sea, si no estáis aplicando DevSecOps en vuestro pipeline de desarrollo, no sé a qué ya estáis tardando, porque es que es fundamental. Al fin, yo lo comparo mucho con el camino que hicimos con el testing. Hace 10 o 15 años nadie hacía testing. Nadie hacía testing unitario, nadie hacía nada de eso. ¿Por qué? Pues porque estábamos en un momento muy inmaduro, ¿no? Pues ahora ha llegado el momento en el que también demos un salto en madurez y empecemos a ocuparnos de temas de seguridad. No podemos dejar a la gente de sistemas sola en temas de seguridad porque están vendidos. Si nosotros en nuestro paquete de software, en nuestra imagen Docker que pusheamos a un Kubernetes, resulta que estamos usando Java con 79 dependencias, de las cuales 50 tienen vulnerabilidades, la imagen Docker no está bien, no se ha hecho un hardening en condiciones de esa imagen Docker y, en fin, pues vos podéis imaginar que el de sistemas no es mago, no puede hacer magia. Eso es algo que tenemos que hacer nosotros. Y para hacerlo tenemos que verlo. Eso es así. Lo que no vemos, lo que no existe, no lo podemos corregir. Y la mejor manera de verlo es utilizando un pipeline de DevSecOps. Yo recomendaría que si no lo estáis haciendo ya, empezarais igual con cosas sencillas, ¿no?
análisis de código, de vuestro propio código. Hay herramientas como SonarQube que ya lo hacen, hay otras que lo hacen mejor, ¿vale? Pero SonarQube está bastante bien. Otra cosa interesante sería el análisis de vuestras dependencias. La OWASP tiene una herramienta open source gratuita que está bastante bien, que se llama Dependency Track, que está bastante bien, pero hay un millón de herramientas de ese estilo. NPM trae la suya propia, Rust trae la suya propia, hay un montón de herramientas por ahí, o sea, no hay excusa, son todas libres. Y a partir de ahí yo ya evolucionaría incluso a hacer inspecciones, si trabajáis con Docker, hacer inspecciones de esas imágenes. Veo ahí que alguien pregunta qué opináis de Snyk. Pues Snyk es una maravilla, la verdad. Lo malo es que no es open source. Eso es lo único que yo le he hecho en cara, pero Snyk está muy bien. Te sirve mucho para esto, ¿no? Para buscar vulnerabilidades de imágenes Docker, etc. Y a partir de ahí tenéis un mundo tremendo en el que investigáis y en el que poneros las pilas, ¿no? Input fuzzing, aquí podemos estar hablando todo el día, ¿no? Pero vamos, efectivamente, todo no se puede tener, ¿no? Pero Snyk es una buena herramienta y de hecho ahora la están integrando con Docker. Con Docker Desktop está integrado para las versiones, no sé qué versión nueva, pero ya está integrado. Entonces está bastante majo. Así que bueno, tenemos mucho camino que andar en este sentido. Sí. ¿Crees que está implantada? Es decir, ¿cuál es el nivel de implantación que tú crees que hay en las empresas o las...? Cero, o sea... Era fácil la pregunta, ¿eh? Sí, me has dejado votando y sin portero, sí. Nivel cero, o sea, yo me he encontrado en muy poquitas empresas, hay algunas que siempre son muy believers, ¿no? Y lo ponen en marcha, pero muy poquitas, es bastante devastador. Estoy leyendo por ahí si es fácil de integrar en una solución avanzada. Yo diría que sí, ¿eh? Si habláis de Snyk, yo diría que sí, que es bastante sencillo. Claire es un poquito más complejo, para mi gusto, pero lo veo más completo y es open source. Así que yo, de hecho, estoy utilizando Claire. Y ya les dejo, compañeras. Sí, Isabel, Ruth, o sea, bueno, si queréis, Isabel, comentar o añadir algún tema que a lo mejor Fran No, no... esto es solamente, bueno, yo he fundado una empresa basado en la idea de hacer Shift-Left y DevSecOps, así que no voy a decir el contrario, pero sí, lo importante también, la verdad, es que lo que pasa en el mundo es que ahora tenemos 100 personas de desarrollo para una persona de seguridad. Entonces, pues ahí tenemos que ver cómo aprovechamos lo antes posible, que alguien pueda compartir el trabajo entre 100 para que la gente de seguridad y de Ops no tenga todo el marrón cuando llegamos a preproducción y producción. Y yo creo que hay más y más herramientas que permiten hacer esto de forma automática y esto, cuanto más podéis poner cosas automáticas, pues mejor. Ruth, ¿tú qué opinas? Yo por mi parte no soy tan drástica como Francisco y sí que creo que hay más empresas que cada vez van implementando un poquito más el tema de seguridad. Al final DevOps es una filosofía de desarrollo que lo que hace es intentar que las cosas sean más ágiles, que fomente la innovación y los ciclos pues haya entrega continua, sea todo más sencillo. Entonces, integrar la seguridad dentro de esos nuevos ciclos y añadir el SEC al DevOps me parece que es algo fundamental, porque si nos vamos atrás y vamos a ciclos de desarrollo tradicionales, la seguridad era siempre lo último, siempre iba al final. Por ejemplo, pensemos en un desarrollo de tipo cascada, la seguridad siempre va al final y no se hace durante cada una de las fases. Si metemos ya en el tema de seguridad dentro del desarrollo continuo, la seguridad tiene que ir en cada fase y tiene que ser una prioridad y un apunte más en cada fase. Entonces, es una manera mucho más sencilla de que los equipos la incorporen y de que luego, cuando acabes tu aplicación, no tengas tropecientas mil vulnerabilidades, sino que las vayas encontrando y solucionando poco a poco. Entonces, o sea, ¿eres partidaria, diríamos, de hacerlo, o sea, de que los equipos, normalmente de Scrum incluso, tuviera algún componente de seguridad? Es decir, que pudiesen ir evolucionando igual que han unido al DevOps. Exactamente, sería meter SEC dentro de DevOps. Es como un apartado más, porque al final la seguridad no tiene que ser algo que vaya aparte, tiene que ser algo que vaya alineado con todo el ciclo de desarrollo. No tiene ningún sentido que un desarrollador o alguien de operaciones haga todo y no tenga en cuenta para nada la seguridad hasta el final, porque entonces tú, cuando vas a solucionar los problemas, tienes un melón enorme. Tiene que ir alineado y paso por paso dentro de lo que estás haciendo como una clave. Por ejemplo, debería estar incluido dentro de los backlogs de desarrollo, debería estar la parte de seguridad. Y, o sea, ¿y qué herramientas, o sea, utilizarías o cómo lo harías? Es decir,
tenía sus propias tareas. ¿Cómo crees que podría ser interesante? Hay diferentes herramientas, ahora no te puedo decir un nombre en concreto, pero que se incluyen dentro de los ciclos de vida, que lo puedes meter incluso dentro de Jenkins. Igual que haces test unitarios, hay test de seguridad. Entonces es introducir un poco ese concepto de hacer pruebas, no solo probar la funcionalidad, sino pruebas de seguridad dentro del propio ciclo. Un pequeño apunte. Lo que comentaban en el chat antes, por ejemplo, Sneak, es que ya te pone una issue. Si encuentra una vulnerabilidad, te pone una issue en tu backlog y te dice, oye, esto arréglalo o no. Yo creo que es un poco lo que se refiere en Ruth y no podría estar más de acuerdo. La verdad es que así no se evitaría, ¿no? Que yo soy más developer, pero de verdad, la típica excusa, es que ya hemos entregado, ya os voy a actualizar, bueno, solamente lo que sea seguridad alta, ¿no? Sí que es verdad, ¿no? Que yo siempre digo que nos hemos vuelto, o sea, los developers y los arquitectos nos hemos vuelto muy atrevidos. Es decir, yo empecé en Banca hace 15 años y se validaba cada librería que utilizabas. O sea, increíble. Y sin embargo ahora es que se utiliza cualquier cosa de cualquier persona que en el fondo no conoces. Y esa parte es verdad que bueno, pues tiene su parte buena de que se desarrolla más rápido, pero bueno, yo creo que todas estas herramientas están para ayudar precisamente en que no ¿sabes? Utilicemos esa parte que es súper positiva de mucha gente desarrollando, pero que también estemos un poco más seguros, ¿no? El atrevimiento nos ha dado unas cuantas vulnerabilidades, ¿no? Yo es que he visto dependencias para saber si un número es par o impar. Esto lo digo en casi todas las charlas a las que voy, pero es que es muy elocuente, ¿no? Entonces, joder, tío, no me hagas una dependencia, no, is odd o is even, haz un módulo 2 y ya está. A veces nos pasamos también con esas cosas los desarrolladores. Sí, no. Pero bueno, como no sé si vamos a poder cambiar a los desarrolladores, vamos a intentar asegurarlo, ¿no? Podemos y lo Pero haremos. bueno, yo como soy más desarrollador, espero que me cambiéis, voy a decir la verdad. Hay que ser honestos también. Yo creo que lo que no hemos hecho en los últimos años es dar herramientas a la gente de desarrollo para hacer esto. Eso es muy nuevo. De forma tradicional, las herramientas de seguridad han sido para la gente de seguridad y no son muy abordables para la gente de desarrollo, no están incluidos en su ciclo de vida, no está incluido en su entorno de desarrollo. Entonces tampoco lo teníamos muy fácil. Ahora Marco lo va a tener un poco más complicado para buscar excusas, porque lo tienes ahí en tu ID, empujas tu código en GitHub, se hace de forma automática, un poco más complicado decir que no puedes. Y está bien, y hay muchas herramientas. Veo a alguien ahí que está hablando de OWASP App. Efectivamente, dentro de la fundación OWASP, del cual hablamos, también hay herramientas. Hay herramientas para aprender, hay proyectos de aplicaciones totalmente rotas y hay como concursos para buscar problemas y así se aprende de los errores que puede haber en una aplicación. Hay herramientas para hacer pentesting automático. Entonces, al menos para sacar los problemas básicos y obvios de forma automática. Y todo esto, pues al pipeline. Y así se encuentran todos los problemas lo más temprano posible y será mucho más fácil arreglarlos. Yo creo, o sea, voy a ver, por poner un punto de vista de developer, de verdad. Yo creo que pasa como la parte de sistemas, es decir, si incorporamos a la parte de seguridad como uno más del equipo, en el cual el objetivo también es sacar la aplicación, creo que ahí también ayudáis a los developers. O sea, para mí, no vemos a seguridad como los malos de llegar al final y ahora no me deja salir a producción, sino yo creo que cambia el concepto igual que hemos cambiado con la gente de sistemas, que ya no lo vemos como esa gente ruda que no te dejan pasar porque no has hecho no sé qué, sino que construye el sistema contigo. Y yo creo que, tal y como decíais, o sea, es decir, si están dentro del equipo, realmente es uno más, tiene el mismo objetivo y posiblemente, como se va construyendo automáticamente, sea más fácil que todos nos llevemos mejor, ¿no? Y no esté seguridad y desarrolladores, ¿no? Que muchas veces ocurría esa parte, ¿no? Sí, yo lo veo en bastante empresas, de hecho, que hacen equipos como un poco como para microservicios, ¿no? Se dice, se hace un equipo global, uno de Ops, uno de seguridad, múltiples desarrolladores, y son responsables del ciclo de vida entero de una aplicación. Y así cada uno aprende del otro también. Y así, bueno, yo tengo bastante clientes donde les ha ido muy bien hacer esto. Sí. Hilando un poco con estos nuevos sistemas, etcétera, claro, las APIs han potenciado, ¿no? Las nuevas arquitecturas o los nuevos tipos de arquitectura. Y es verdad que en muchas empresas todavía se siguen utilizando sistemas de seguridad más tradicionales, diríamos, ¿no? Uno es, ¿pueden convivir ambos sistemas más tradicionales, firewall, etcétera,
¿realmente potencian o ayudan a los nuevos sistemas de seguridad de las APIs? O bien, ¿qué haríais en cada caso, ¿no? O sea, no sé si Paco o Isabel, ¿qué nos podríais decir un poco de esta convivencia de seguridad? Bueno, pues la verdad es que los sistemas tradicionales siguen funcionando. Lo que pasa es que no funcionan igual de bien, probablemente, ¿no? Entonces, en una arquitectura distribuida, una arquitectura nueva, como se nos ha estado contando el ponente anterior, ¿no? Yo no puedo ir con mi Zynga del año 95. O sea, eso me puede valer para mantener, pues igual el perímetro o pues, algunos puntos, pero no me vale para todo. Yo os doy un pequeño dato. Más o menos se tardan unos 8 meses en darse cuenta de que un sistema ha sido comprometido y ha habido una fuga de datos, ¿no? Pues, ¿sabéis cuántos datos se almacenan? ¿Cuál es la ventana de datos que se almacenan de seguridad, de eventos de seguridad? Entre 3 y 6 meses. Entonces, claro, cuando yo me entero de que me han fastidiado el sistema, ya no tengo datos para saber por qué. Eso ocurre un montón de veces, ¿no? Entonces, yo creo que sí que tenemos que empezar a migrar, digamos. No significa tirar a la basura las herramientas antiguas, porque también evolucionan, pero sí que necesitamos empezar a implantar sistemas nuevos que permitan tener más datos para poder pronosticar mejor, para poder detectar mejor y en caso de que tenga algún fallo, pues que me permitan hacer un poco de forensics, ¿no? Y saber qué es lo que ha pasado ahí. Entonces, en ese sentido, yo creo que hay muchas aplicaciones o muchos SIEMs que están saliendo ahora, algunos, ¿no? Están basados en Big Data. Pues, por ejemplo, tienes ahí Wazu, que está bastante bien, es así, sencillo pero potente. Luego tienes Apache Metron, que sería la versión ya amiga de la leche, ¿no? Súper compleja. Yo creo que pueden convivir ambas, aunque desde luego habrán algunas aplicaciones que vas a tener que tirar a la basura porque ya no valen, porque los paradigmas sobre los cuales se basaban ya no existen, ¿no? Ese paradigma en el que a mí solo me entran por esta puerta, ¿no? Pues eso ya no es así, ¿no? Ya tengo un montón de puertas, pues tendré que quitar eso y poner otra cosa diferente. ¿Creéis que en las herramientas más tradicionales no se analizaban los datos que se recogían? Es decir, que realmente dejábamos un poco al firewall de turno, al WAF, la decisión, pero en el fondo no se hacía un análisis más profundo, ¿no? Que de esos errores o posibles IPs que nos llaman, etcétera. Y no sé si ese problema, si fueran así, se han corregido o se van corrigiendo en las nuevas herramientas que van surgiendo del mercado. Bueno, hay unas cosas. Ruth, no sé, ¿quieres? Como quieras, si quieres di tú y luego apunto yo. Go, go. Al final, o sea, en mi opinión, los firewalls también han ido evolucionando y al final, al principio lo que se basaban era en recoger muchos datos, una cantidad ingente de datos y eran basados más en firmas. Entonces, tienes un ataque, una firma de un ataque y analizan esos patrones. Ahora eso está evolucionando y en vez de basarse en firmas, pues empiezan a incorporar nuevas técnicas capaces de detectar anomalías o crear un baseline de nuestro comportamiento normal y es lo que nos está haciendo que detectemos más rápido. No es que antes no se detectara y solo se almacenara, sino que las técnicas de detección han evolucionado. Entonces, ese es el cambio de usar sistemas antiguos a usar los nuevos, que ahora son capaces de correlar más datos, van más rápido y lo hacen de una forma diferente. Sí, yo, bueno, tengo que abrir un paréntesis para decir que mi empresa hace un firewall de APIs, con lo cual yo estoy ahí, tengo una opinión un poco sesgada tal vez. Pero la idea de los WAFs, efectivamente, exactamente lo que dice Ruth, ¿no? Estaba basado porque los WAFs antiguamente, o el tráfico de web application, no podías describirlo, no puedes decir, esos son los datos que me van a llegar y la información. Entonces, ¿qué hacían? Pues eso, tengo aquí firmas, efectivamente, de cosas que sé son malas y voy buscando estas firmas. Pero como he dicho en mi charla, las APIs son diferentes y los ataques son a base de datos, de datos que salen y no deberían salir y no tienen ataques dentro. Vuelvo a mi ejemplo de Uber. No hay un ataque dentro de esta respuesta y no se va a bloquear por un WAF. Se va a bloquear, ¿por qué? Pues que algo tiene que detectar que esto no es normal y que estos datos no tendrían que salir. Entonces, los WAFs sí tienen que evolucionar para entender mejor el tráfico de APIs. Y hay cosas que se hacen, pues yo tengo una solución, hay soluciones
a base de inteligencia artificial, que son también otros casos de uso. Yo que lo que decía Paco también es que estamos en tiempos de máquina y no en tiempos de humano. Es decir, todos esos ataques son ataques monstruosos con miles de máquinas y tenemos que tener los mismos medios del otro lado para aguantar este tipo de ataques y detectarles, ¿no? Y bueno, pues es un poco, el mundo está cambiando de ambos lados. Nos estamos poniendo más inteligentes del lado de defensa, pero también se están poniendo más fuertes lo que atacan. Así que, bueno, el ratón y Una escalada armamentística. Eso, efectivamente. Efectivamente. Fijaros, hay un tema así un poco igual más de investigación, un poco más de tendencia, ¿no? Digamos, es que hasta ahora las herramientas siempre han funcionado con los datos de lo que les llega, ¿no? Digamos, de la request. Un WAF analiza la request que les llega, analiza el payload, analiza las cabeceras, analiza quién lo envía, ¿no? Esto es algo que tiene que empezar a cambiar, por lo que ha dicho Isabel hace un momento, ¿no? Porque es que ya no tengo que atacar a nadie, o sea, ya simplemente tengo que utilizar las APIs y ya está, ¿no? Entonces, ahora, por ejemplo, hay una tendencia muy interesante que se basa en user behavior, que es una técnica de machine learning que lo que hace es hacer una especie de gemelo digital de un usuario. Entonces, yo utilizo las herramientas de una manera, generalmente, ¿no? Si de repente y abruptamente empiezo a cambiar mi comportamiento, el sistema debería ser capaz de detectarlo, ¿no? Si yo soy el driver no sé cuántos de Uber y resulta que con mi usuario estoy empezando a ver información de otros drivers, pues eso debería detectarlo los sistemas nuevos, ¿no? Y esto es en lo que están trabajando los productos de ciberseguridad, lo que estaba comentando Isabel, y es un poco en lo que estamos investigando también para poder hacer esas detecciones más fiables y más interesantes. Solo para hacer un paréntesis, lo que hablamos antes del mundo cloud es que ha facilitado mucho que cualquier ¿no? atacante tenga pues, mucha capacidad armamentística, ¿no? O sea, hemos hablado de infraestructura, pero es que con las lambda y las funciones de servicios, los nuevos paradigmas, no me hace falta ni siquiera levantar infraestructura y es súper barato encima. O sea, puedo atacar con IPs diferentes todo el rato y pues, bastante sencillo encima. Y si además has buscado el secreto para entrar en el clúster de AWS en un commit a GitHub que te lo han pillado, pues entonces ya no tienes ni que pagar. Las credenciales sin GitHub es algo demasiado común, te diría yo. Pero bueno, hilando un poquito, ¿creéis, o sea, porque muchas veces se asocia, ¿no? La parte de los API managers, API gateway, ¿no? Es verdad que tiene una componente de seguridad, es decir, ¿pero creéis que es suficiente? Es decir, que con un API manager podemos sentirnos 100% seguros, ¿o creéis que necesitamos algo adicional que nos ayude un poco más en la parte de seguridad? Pues, a ver, yo lo que veo es un mundo que conozco bastante bien porque llevo trabajando en API Management como 15 años. Se crearon los API Gateways y el API Management en general por dos problemas. Por un problema de gobierno, es decir, qué tengo como APIs y tener un sitio donde puedo ir y saber qué tengo. Y después facilitar que alguien externo pueda acceder a mis APIs o entrar en un portal y generar un código o Client ID, Client Secret, lo que sea, para poder pues, entrar como usuario potencial de mis APIs. Y ahí entonces a nivel de API Gateway, ¿qué tengo? Pues tengo esencialmente la gestión de un token que me permite acceder a las APIs. ¿Puedo hacer autorización? Pues sí, si añado un módulo adicional. Vuelvo al problema del bola y de comprobar que no pueda acceder. Hay dos formas de hacerlo, ¿no? O analizas el comportamiento, como decía Paco, o pues te vas a una base de datos y miras la información y sabes que esta información no pertenece al usuario que está dentro. Esa es la parte de autorización. Y después, pues poco más al final. Eso es esencialmente lo que la gente está haciendo dentro de un API Gateway, que ya está bien, porque hay que hacerlo, ¿vale? Pero nos falta toda la parte que hablábamos antes, yo creo, que es la validación de datos, que es la parte de validar que las imágenes que me estoy trayendo son las buenas, que las librerías que estoy trayendo las buenas, pero vamos a lo mismo, ¿no? Que no es solamente una herramienta, entonces si estáis usando solamente una API Gateway y nada más, pues no es suficiente, porque hay toda una parte de seguridad que no estáis mirando para nada. Pero sí, yo creo que siguen pues, necesarios estas soluciones. Nos están proporcionando un servicio que necesitamos. Y por cierto, eso es una cosa que no he dicho al principio del todo, yo creo que es muy importante.
hay un concepto bastante general de que, hombre, si voy cogiendo mis APIs y las expongo al exterior para consumo de mis propias aplicaciones o de partners o lo que sea, pues entonces, hombre, cae bastante normal que la gente tenga que poner autentificación y protegerlas y todo esto. Pero para APIs internas, ya nos estamos haciendo tantas preguntas, ¿no? Y eso hay que cambiarlo, porque todas las APIs tendrán que estar protegidas, que estén consumidas por aplicaciones internas o que estén expuestas al exterior. Que no sea el mismo nivel de seguridad porque el riesgo es menor, vale, pero dejarlas abiertas, pues no, porque esto es abrir la posibilidad a tantos problemas que no queréis hacer eso, ¿vale? Entonces, API Gateways para todo, no solamente para las APIs que son externas. ¿Creéis, o sea, bueno, no sé si Ruth y Fran o Paco, que cada vez te llamo de otra forma, ¿queréis aportar algo más en esta parte? Es que le iba a hacer otra preguntilla relacionada. Yo por mi parte estoy de acuerdo con lo que ha dicho Isabel. Al final, para garantizar la seguridad lo que tienes que es diversificar la cantidad de controles y cada elemento tiene una función específica. No puedes confiar la seguridad solo en una API Gateway, tienes que tener más cosas. Simplemente eso, más o menos. Yo solo quería decir que me llaman igual Fran y Paco, o sea que no hay ningún problema. No. Estoy de acuerdo absolutamente con lo que han dicho tanto Ruth como Isabel. Para mí, igual, un combo ideal sería tener un API Gateway, un Web Application Firewall, un SIEM por debajo monitorizando eventos. Y para mí, una cosa que creo que es muy importante es tener un sistema de identidad, de autenticación y autorización desacoplado, que yo pueda que cada microservicio no tenga su propia manera de gestionar los roles y los permisos, ¿no? Y para mí esa combinación tienes algo bastante apañadito. ¿Creéis que muchas veces nos centramos mucho en la seguridad perimetral bueno, y hacemos poco hincapié o realmente no hacemos esfuerzo suficiente en la seguridad dentro de las empresas? Sí. Sí, es que justo estaba pensando en el esquema que habéis dicho y es que eso es más normal. Es decir, ves una API Gateway de estéreo, no sé qué, y luego internamente es que ves cosas como microservicios sin autenticar. O sea, dolorosos, ¿no? Ahora está en tendencia esto del Zero Trust Architecture, ¿no? En que todo está autenticado, todo está. Pues hacia eso deberíamos ir. Pero vamos, sí, está dentro, esta seguridad clásica del castillo y el foso, ¿no? En el cual yo tengo un castillo bien bastionado con un caminito y un foso, esto ya no existe. En cuanto tengo APIs, esto ya no existe. Efectivamente. Y sí todavía no hemos hablado de COVID, que no me parece normal, no me parece normal, pero a nivel de psicología, yo creo que es lo mismo. Dicen que a nivel de COVID, si estamos al lado de amigos y de familiares, nos parece que el riesgo es mucho menor que si hablamos con alguien de la calle que no conocemos. Pues a nivel de APIs es lo mismo. Si estamos considerando a la gente alrededor nuestro como menos peligrosos que si estamos exponiendo las APIs por fuera. Y bueno, pues es un poco donde tenemos que, a nivel de seguridad no hay trust, no hay confianza con nadie ni con nada. Con esto ya se cierra todo y se abre poco a poco. Si hacéis esto, pues es más fácil protegerse que abrir todo y cerrar como podamos, como siempre, ¿no? Sí. Normalmente los atacantes, ¿no? Se dice que son gente conocida, ¿no? ¿En las APIs creéis que es lo mismo? Es decir, ¿quién es el típico, ¿no? ¿Quién es el malo, ¿no? ¿Tenemos detectado normalmente quién es el que ataca nuestras APIs? ¿Sabes? Pues hay un poco de todo, hay muchos ataques internos, hay muchísimos, simplemente porque pues es más fácil, obviamente. Hay uno que ha salido hace muy poco ahora de Shopify, de dos personas que han ido pues, sacando todos los datos de los clientes a través de APIs internas. Puede ser alguien que no está contento o puede ser simplemente, sin ir tan lejos, alguien que simplemente ha sido víctima de phishing o de malware o de social engineering o lo que sea, técnicas para buscar lo que pasó con Twitter, no sé si os acordáis, que hace, no sé, 2 meses de esto alguien ha hackeado Twitter y ha podido poner mensajes en la cuenta de Obama y de no sé cuántas personas. ¿Cómo ha hecho esto? Pues ha encontrado a alguien interno y han atacado a esta persona de forma interna, ha encontrado una forma de entrar
Después había un gran problema de que esta persona que han hackeado tenía derechos de administración de absolutamente todo, y entonces ya ha podido hacer cosas que nunca había tenido que ser posible. Pues así han entrado, ¿vale? Entonces hay una aprobación, yo creo, bastante grande y más grande de interno que de externo, pero las que vemos en las noticias son las externas, ¿no? ¿Y creéis que, bueno, los proveedores, ¿no? O la gente que desarrollamos... Bueno, voy a decir que los developers a veces no somos muy conscientes de seguridad. Os voy a decir que, bueno, la gente de seguridad que estáis alrededor de nosotros, sí que nos hacéis conscientes de ello, pero el resto, es decir, al final, como decía, ¿no? Empezaba explicándolo, es decir, las APIs es que más responsabilidad compartida, es decir, que aseguramos o podemos asegurar muy bien el banco, pero tú le das unas credenciales a un tercero que es un developer y a su vez el usuario final se conecta, ¿no? Es decir, hay veces que te sorprende, ¿no? Incluso los usuarios donde meten sus credenciales, su usuario, su password y etcétera, ¿no? ¿No creéis que a lo mejor el esquema de seguridad de los que proveemos APIs sí que, o sea, estamos más concienciados, pero el resto del esquema muchas veces no, o sea, no están tan concienciados? Es decir, que el usuario final o incluso el developer que te está llamando la API no tiene muchas veces las mismas precauciones que podemos tener nosotros. O sea, como... Sí, totalmente. Sí, es cierto. Lo que pasa es que se hace muy poco proselitismo al respecto y muy poca formación. Prácticamente a los empleados de las empresas, digamos, normales, no técnicos, muchas veces no se les forma al respecto de cómo identificar si estás siendo atacado o te están metiendo un phishing o cosas así, ¿no? Entonces, claro, al final la seguridad es tan fuerte como el eslabón más débil, ¿no? Esto que se ha dicho muchas veces. Entonces, pues por muchas barreras que pongamos, si al CEO de la empresa que tiene acceso a todo resulta que le llega un email de un príncipe nigeriano que le da una fortuna y lo abre, tío, ahí ya no puedes hacer nada. Lo peor que ocurre bastante. No es feo, es decir, no por el perfil, sino que es bastante común, ¿no? Que un usuario, pues sí, he metido aquí los datos, pero por Dios, ¿qué haces? Pero sí, Bueno, sí. la cosa humana de algo gratis, ¿no? Ya el problema que tenemos es como prometes algo gratis ya es el principio de todo, ¿no? La gente por gratis hace muchas cosas. También es con las multas, ¿eh? Tienes una multa, ¿no? Ahora ya está pagando. Efectivamente. Sí, no. Y sobre las nuevas, o sea, sistemas de protección que se están poniendo bastante de moda, o sea, es decir, habéis estado hablando un poco, ¿no? Antes, pero es decir, ¿qué sistemas creéis que ya no el presente, que el presente más o menos creo que lo habéis dejado bastante claro, ¿no? Es decir, creo que como decís, bueno, no estamos donde queremos estar, pero es verdad que se ha avanzado bastante desde el principio en técnicas de seguridad. Y sí que futuro, o sea, esto es lo típico, o sea, si yo te doy una bola, ¿qué sistemas crees que poco a poco van a avanzar o van a ser el futuro de la seguridad en las APIs y, bueno, en general la seguridad? ¿Sabes? Bueno, hay cosas avanzadas, yo estoy trabajando en lo mío. Yo creo que estamos en lo de inteligencia artificial, lo que hemos dicho antes, ¿no? Que es de poder analizar el comportamiento y de forma masiva, porque tenemos más y más datos y más APIs y miles, no tenemos 3, tenemos 100, tenemos 1000, tenemos 2000. Entonces ahí tenemos que poder analizar y encontrar lo que decía Paco también antes, ¿no? Que no debería tardar 8 meses en saber que alguien me ha atacado, porque ya va a pasar de todo. Entonces, todas estas herramientas que me permiten de forma proactiva encontrar rápidamente que me ha pasado algo, pues yo creo que es un poco el futuro, ¿no? Pero también diría, voy a dejar Ruth responder después, que antes de todo esto de comportamiento, de todo esto, el gran problema que tenemos es que no cubrimos las bases. ¿Ya? Antes de empezar a pensar en hacer cosas súper avanzadas, ya si pudiéramos todos validar los campos que nos llegan, estaría fenomenal, ¿no? Ya eliminaríamos un montón de problemas. Y después, pues van los malos más malos y más inteligentes, y ahí dejo Ruth responder. Un
Un poco al hilo de eso, es verdad que intentamos proteger nuestros sistemas con cosas súper avanzadas cuando los fallos que tenemos siguen siendo los mismos de siempre, porque tú te vas, por ejemplo, a WASP Top 10, a las vulnerabilidades en APIs, y no han variado mucho a lo largo del tiempo. Sigues teniendo SQL injection, mala autenticación, expones demasiados datos. Entonces está muy bien pensar en un futuro y en herramientas súper complejas, pero al final primero es lo primero. Entonces, quitando ese apunte, yo creo que ahora lo que estamos intentando un poco hacer es el tema de automatización, herramientas de orquestación de seguridad y respuesta a incidentes, que al final es detecto los datos, genero alarmas y directamente respondo. Pues veo que me están atacando, veo que hay demasiado tráfico en mi API y esto no es normal, pues directamente bloqueo o ves qué haces, pero de forma automática. Eso sería un primer paso, que son cosas que ya se están empezando a implantar y esto ya es real. Y en un futuro ya con bola mágica, lo que se está empezando a mirar es un poco el tema de inteligencia artificial y el machine learning. Ser capaz de aprender un comportamiento y detectarlo sin que tú hagas nada y ya ni siquiera ni configurar las 4 cosas básicas de etiquetar incidentes para que se responda de forma automática. Pero esto ya es más opinión personal. Yo creo que todavía está un poco en tema en pañales. Al final, para hacer cosas de inteligencia artificial necesitas muchos recursos computacionales y también es un coste y una inversión. Y ya no solo eso, sino que el entrenar los algoritmos y el identificar qué es un comportamiento normal y qué es una anomalía es muy difícil. Entonces estos sistemas de momento generan muchos falsos positivos, pero en algún momento cuando todo mejore, supongo que tendrán bastante auge. Pues sí, la verdad es que un poco más que añadir, ¿no?, a lo que habéis dicho vosotras. Yo por la parte igual que yo estoy tocando más, ¿no?, sería la parte de inteligencia artificial y todo esto. Es cierto lo que ha dicho Ruth, que es necesaria una infraestructura bastante brutal, ¿no? Haceros la idea que, por ejemplo, para instalar Apache Metron, lo que te piden son 10 nodos de 4 cores y 16 GB de RAM. O sea, no es una infraestructura que se pueda permitir todo el mundo. Por eso yo creo que van a empezar a surgir plataformas del rollo Security as a Service. Bueno, el SaaS ya está pillado, o sea, bueno, si me entra en algo, en el cual pues ellos te pongan la infraestructura y tú a partir de ahí pues puedes ingerir, puedes mandarles datos y que ellos hagan sus análisis, o incluso que tú luego, tus analistas de datos, si los tienes, puedan ir a una plataforma de ese estilo. Wazo, que os lo comentaba antes, por ejemplo, ya ofrece un servicio en la nube para que tú no tengas que aprovisionar nada, ¿no?, digamos. Porque es cierto que vas a necesitar pues teras y teras y teras y eso no se lo puede permitir todo el mundo. Pero bueno, yo creo que llegaremos a un momento en el que sí que podremos. Nosotros estamos trabajando con un par de conceptos un poco extraños, que es, por ejemplo, el de backends inconscientes. Son backends inconscientes de la seguridad. Se supone que esa capa se la añade a posteriori, automáticamente, un poco lo que comentaba Ruth con los automatismos. Esto sí que está verde, ¿eh? No lo recomiendo a nadie. Y, o sea, en esa parte, simplemente para hacer una puntilla, sí que es verdad que algunos vendors de API Managers están ya metiendo, solamente su SaaS, como tú decías, no se puede utilizar on-premise, pero ciertos vendors ya lo tienen, esa capa de inteligencia, ¿no?, de cosas tan absurdas como si tienes un token de usuario y están en 2 IPs deslocalizadas, por ejemplo, pues que te lo filtre, te haga alertas, es decir, que son cosas a veces no tan complicadas, ¿eh? A veces son cosas como las he dicho, es que haces una petición al mismo token en dos localidades y por lo tanto o te filtro o te bloqueo el usuario. Son cosas sencillitas, hay otras más complejas, evidentemente, de patrones de tráfico, pero es verdad que hay algunos vendors que ya están yendo por ese camino, ¿no? Y por mi parte, yo no os diría, si queréis alguna frase por terminar, yo creo que ya estamos fuera de tiempo. Si queréis terminar con vuestra frase. No, solamente yo diría, pues eso, yo diría cubrir los básicos ya para empezar. Yo parto de ahí, por todos los problemas que veo con clientes hoy, es porque las cosas básicas no están cubiertas. Ruth. Yo diría un poco también por esa línea. Al final, por muchos sistemas complejos que implantemos, que hagan cualquier cosa, sean capaces de detectar y responder
y responder en el momento. Si no haces una seguridad básica, si no analizas tu código, si no analizas las dependencias de los paquetes que utilizas, si ya no empiezas por lo básico y haces test básicos de seguridad, por mucho que tengas un SIEM y un sistema de respuesta a incidentes mágico, te van a entrar igualmente. Pues la verdad, nada más, es decir, agradeceros, ¿no?, la verdad, estos 3 cracks de la seguridad. Y además hilando un poco por vuestras conclusiones de cada uno de vosotros. O sea, Fran, no sé si has dicho tu frase mágica. No, pero No, te lo tengo que seguir. de hecho, ahora te voy a decir Paco. Está bien. Yo os diría solo un concepto y es el de ownership. O sea, tenemos que ocuparnos de esto. Esto no se puede ocupar otro. Esto no es como los Simpson. ¿Y eso no puede hacerlo otro? No, tenemos que hacerlo nosotros. Es lo único que me gustaría que sacarais de esto, que tenemos que trabajar en esto. A mí me gusta mucho lo que habéis dicho de que la seguridad no es cuestión del equipo de seguridad, ¿no? Yo creo que es una de las conclusiones para mí, de la charla, que es importantísimo. Es decir, que al final sois parte del equipo. De hecho, cada vez o sea, la gente de seguridad es parte del equipo de desarrollo y precisamente contra más unidos y más estemos dentro de los equipos, creo que más fácil será que estemos mejor protegidos, ¿no? Evidentemente no existe la seguridad máxima. Es decir, eso ya sabemos todos, pero bueno, siempre sea o tendremos más probabilidad de estar más seguros. Pues la verdad, muchísimas gracias, cracks. O sea, la verdad que ha sido un placer escuchar y aprender de vosotros. Y bueno.